A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos, estamos otro viernes con ustedes, como siempre, de 9 a 11 de la mañana, nuevo horario, su programa de salud de TNO Radio, Respira Libre. En la dirección general de la radio, Rafael Casera, Ingeniería en Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Producción, Andy Yor Murillo, Control Técnico y Asistencia de Producción, Edgar Pérez y Bárbara Caguán, y en la conducción, quien les habla, Sajitza Mariño. Recuerden que estamos también con nuestros micros todos los días de lunes a viernes, de 7:57 de la mañana y a la 1:57 de la tarde. Nos pueden conseguir por nuestras redes sociales www.respiralibre.net y pueden estar viendo la reposición de nuestro programa de radio el miércoles siguiente en nuestro canal de YouTube Respira Libre. Continuamos con un tema musical. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Ahora nos conseguimos en nuestra primera hora de entrevistas y vamos a continuación a hablar con el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo y realmente una autoridad de nuestro país en todo lo que es la parte de la actualización de infectología. Julio, bienvenido, encantada de que estés con nosotros en mi programa. Un placer, saludos a todos oyentes. Muchísimas gracias, Julio. Cuéntanos, ponnos en lo que es la actualidad del coronavirus. Sabemos que tenemos esta epidemia que realmente está avanzando a pasos gigantes a nivel mundial. ¿Y qué son los cuidados que nos puedes dar de las generalidades? ¿Y cuáles son las pautas que se han marcado aquí el Ministerio de Salud de Venezuela? El coronavirus es un virus de transmisión fundamentalmente respiratoria que está afectando en este momento el sudeste asiático de manera intensa, en particular China, pero con extensión en 18 países. Y pensamos, en función de la declaratoria ayer de la Organización Mundial de la Salud, de que va a ser una expansión a buena parte de los países del mundo, inclusive América. Así que no creo que es cuestión de tiempo que casos sintomáticos empiecen a llegar al resto de los países del mundo. Por lo tanto, las medidas respiratorias que alguna vez recomendamos cuando teníamos la alarma de H1N1, SARS y influencia estacional siguen siendo válidas, que son la cortesía y las normas de precaución respiratoria. Si tienes estornudos o toda esta parte con la parte interna del codo, evitar ir al trabajo cuando tienes síntomas respiratorios, y en este momento realmente el riesgo mayor es el momento de viajes. El uso de aeropuertos internacionales de gran volumen, viajar a la zona donde hay casos, en este momento China particularmente, pero otros países, Hong Kong, Vietnam, Nepal, son los más comprometidos, y evitar, si no tienes que viajar por razones de trabajo a alguno de estos sitios, tienes que ir protegido utilizando tapabocas, lavarte las manos muchas veces al día y evitar estar en esos aeropuertos el menor tiempo posible. Sí, sobre todo las medidas de higiene, recalcarlas, eso de lavarse las manos, evitar el contacto cuando la gente está estornudando, está tosiendo, es algo que la gente no lo considera como una medida básica, pero en estos momentos puede ser algo que nos salve, que salve realmente de expandir o que se difunda mucho más rápido esta enfermedad. En Venezuela, ¿qué connotación o qué notificación ha dado el Ministerio de Salud? Hasta donde nosotros sabemos nada, no hay información oficial, con la excepción del Twitter del propio ministro que habló y dijo que en Venezuela estábamos preparados, pero no conocemos ninguna información oficial de parte del ministerio de cuál es la estrategia, cuál debe ser la precaución en los hospitales, en los aeropuertos. Hasta ahora no conocemos nada. Sí sabemos que otros gobiernos de América ya han liberado protocolos, ya tienen protocolos de pesquisa en los aeropuertos, pero en Venezuela hasta el momento no tenemos ninguna información. Bueno, definitivamente entonces tenemos que recalcar, y yo creo que es una de las misiones de programas de salud, de los médicos como tal, pues a través de todas las sociedades científicas, a través de todo el que trabaje en el área de la salud, nosotros tenemos que hacer nuestra propia campaña y tomar la prevención o lo que es la llamada atención de la población en nuestras manos. Y por eso es que, bueno, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado nuestro phone, y yo creo que tenemos que, si hay, sobre todo dejar el mensaje de que si hay algún caso sospechoso, pues bueno, hay que o que se sospeche, que llegue la información que está para nuestro país, hay que prender todas las alarmas y pues yo diría hacer un poco de presión para medidas o notificaciones oficiales, ¿no?
Exactamente, hay que notificarla en caso de que en este momento alguien que venga con síntomas respiratorios y haya tenido contacto con algún caso de coronavirus o que haya viajado a China o a los países asiáticos donde han detectado casos. Sí, y sobre todo nosotros en nuestro país tenemos una alta circulación a China por la parte del comercio que se ha aumentado en estos últimos, sobre todo 2 años, y estamos como un país, yo diría, pues de riesgo por esta situación. Exactamente. Exactamente, sí. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Hasta luego. Tu contacto, ¿cómo se te pueden contactar? Julio Castro M por Twitter y por Instagram en la misma cuenta. Julio Castro Julio M. Castro M. Julio Castro M. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Encantada. Un abrazo. Seguro. Hasta luego. Entonces, bueno, así estamos. Tenemos que tomar medidas importantes y estar claros de que cualquier persona que venga viajando, que esté en aeropuertos de alta circulación con síntomas respiratorios, sobre todo tener las medidas de higiene y estar, bueno, siempre pendientes de aquí en adelante, que yo creo que con el paso de las semanas esto va a crecer a todos los países y tenemos sobre todo que estar bien atentos, que esto no es un juego, no es algo de lejos, no es algo que le va a dar al país vecino y que puede estar dentro de nosotros. Vamos entonces ahora a un corte y continuamos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Aquí estamos de vuelta con el segundo invitado de la entrevista del día de hoy, 9:21 de la mañana, y tengo el enorme placer de estar con mi querida compañera de grabación, amiga del alma, la doctora Connie García, médico internista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad de Ejercicios de Medicina, y que le invitamos el día de hoy para hablar sobre estilos de vida saludables. ¿Verdad que sí? Todo lo que es la parte de la medicina en pro del bienestar, del bajar de peso, de que toda la parte esté funcionando, y que ella lleva maravillosamente bien. Ay, Dios. Si es tu estilo de vida, se hace fácil. El tema es convertirlo en tu estilo de vida. Y es un poquito de ser consecuente con lo que uno hace y conocer un poquito ese saquito que todo el mundo dice, cambia tu estilo de vida. Y cambia tu estilo de vida es un saco donde cabe lo que sea. Pero primero primero es dar las gracias a Sahitza, gran amiga, compañera, y bueno, todo lo... De unos poquitos años. Sí, no hablemos de los años porque podemos echar muchísimas historias, hermosas todas. Pero, por ejemplo, cuando uno habla de qué se enferma la gente en el mundo, ¿sí? O de qué se muere la gente en el mundo. Entonces vemos que, por lo menos en el caso de mortalidad, lo que se muere la gente es de causas cardiovasculares, de hipertensión arterial no controlada, de la pandemia de la diabetes, de infartos, de cáncer. Y cuando uno ve las guías de tratamiento de absolutamente todas esas enfermedades, el primer paso siempre te dice cambios en el estilo de vida. Entonces, por lo menos en las facultades tienden mucho a decirnos cambios en el estilo de vida, coma sano, haga ejercicio, pero no le decimos muy claramente ni a los médicos de formación ni a los pacientes de qué se trata eso. Porque haga deporte. Bueno, no es hacer deporte, es ser activo físicamente. El deporte es algo mucho más amplio que solamente hacer deporte, que es solamente caminar, que es hacer ejercicio. Coma sano. Y depende de lo que tú creas que es comer sano, tú vas a estar comiendo sano. El doctor te puede decir, tómate una copa. Si no te aclaran de qué tamaño es la copa de vino, pues el doctor dijo y yo entendí. El doctor dijo poquitico y tú entendiste grande. Al final es una copa. Entonces hay que dar los lineamientos muy claros y los mensajes que sean muy sencillos, muy entendibles. Y después sí, en las facultades y en la consulta nos extendemos ampliamente en cuántas pastillas al día, del medicamento A o B, cada 8 horas, por 7 días, por 20 días o de por vida. Y no hacemos exactamente lo mismo con ese saquito de cambios en el estilo de vida, ¿no? Que haga por lo menos alguna actividad física, un mínimo de tantos minutos al día,
haga cuántas comidas, incluya estas y estas comidas. Eso tiene que ser algo como más dirigido, sin que sea una dieta, sin que sea un plan estricto, Que sea tu estilo de sino vida. que se adapte. Y escribírselo y decírselo. Y toda consulta o toda oportunidad como esta, que son espacios que le llegan al público general, a médicos generales o a médicos en formación o a personal de salud en general, enfermeras, fisioterapeutas, pues que eso sea una sugerencia para Claro. absolutamente todos. Y no solamente comer sano, que comer sano es el pilar. Definitivamente el estilo de vida en cuanto a la alimentación es súper importante en la salud global, tanto física como mental. Sino el permanecer tiempo en familia, el compartir con tus amigos, el hacer actividad física de intensidad moderada en forma constante, el invitarlos a que tomen agua, a que la comida sea más sana en el contexto de una labor social, como ser ejemplo de otros. Las personas, después de que yo empecé a dedicarme a esto, ustedes se van a reír de lo que les voy a contar, pero la gente después está en alguna reunión esperando que yo me sirva el plato de comida a ver qué voy a comer yo. Y bueno, el sentirte tú en el compromiso de que tienes que dar el ejemplo te hace de alguna manera ser consecuente, y al final del día, al final de la semana, al final del año, Ya te acostumbras. te acostumbras Claro, y es tu estilo de es tu vida. estilo de vida. A ver, como historia anecdótica, yo en lo personal, lo que te voy a contar, para mucha gente lo ve como un exabrupto. Yo no frío los tequeños. En mi casa se come tequeños, sí, tengo hijos chiquitos y hay fiestas, y en una fiesta venezolana sin tequeños no existe. Pero los meto al horno, no los frío. Y algunos se dan cuenta y otros no. Y me dicen que es un exabrupto, que estoy tergiversando la comida venezolana. Pero bueno, si yo estoy comprometido con un estilo de vida saludable, y el consumo de grasas es una de las cosas que hay que disminuir al mínimo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y me parece que son igual de buenos que cualquier otro en cualquier aceite. Ya Arsaí se está riendo de mí. Pero lo hago de una forma, ya es automático, ya es natural, cuando ya tú lo convertiste en tu estilo de vida. La gente viene a la consulta y doctora, deme una dieta. Y yo le digo, sí, perfecto, yo te puedo adaptar unas sugerencias nutricionales. Pero esa dieta donde vas a pesar 2 gramos, 20 gramos, tal vez va a ser muy efectiva. Claro. Si tu objetivo es perder peso. Claro, pero no la vas a mantener por mucho Lo tiempo. importante es cuánto tiempo es sostenible esto. Y los cambios en el estilo de vida, cuando uno hace consejería, sabes que el paciente tiene etapas. Las personas, los seres humanos tenemos etapas en el cual una costumbre se convierte a hábito. Y uno no puede decir que alguien tiene un hábito si no ha pasado por lo menos 9 meses haciendo exactamente lo mismo. Sí, buenísimo que ya empezaste a hacer ejercicio, que ya estás yendo al parque, que ya estás tal vez yendo los fines de semana a hacer algún tai chi, yoga, ejercicio de estiramiento, lo que está de moda, hacer crossfit, hacer cualquiera de estas actividades, perfecto. Pero hasta que tú no tengas 9 meses, desde el punto de vista psicológico, no sabe que la posibilidad de que desertes o de que las circunstancias de la vida te lleven a dejar de hacer eso que es bueno para tu salud, es una verdad. Las personas dejan de hacerlo. Es igual en cesación tabáquica, es igual en alimentación, es igual en actividad física. Entonces uno tiene que hacer mensajes de reforzamiento para que las personas logren mantener esto como su costumbre en el día a día, que es ese saquito que llamamos estilo de vida. Claro, que sea un hábito. Que sea un hábito. Entonces, cuando uno habla de eso, hay ejemplos en el mundo que son ejemplos fantásticos de lo que se llaman las Blue Zones, que son zonas cerradas en varias partes del mundo. En América hay 2, que una es en California y la otra está en Costa Rica, otra está en Grecia, las otras 2 están, una en Japón y otra en Italia, donde las personas son mucho más longevas que la población general. Incluso son personas que llegan a vivir 100 años. Y 100 años bien, 100 años caminando, 100 años compartiendo con la familia. Y lo que tienen son características comunes, donde esas personas consumen más vegetales y frutas que el promedio de la población mundial, comparten con su familia, hacen siestas de no más de media hora, toman una copa de vino al día, son físicamente activos en su día a día, van caminando al trabajo. Me dirán aquí en Venezuela, como dicen los pacientes, Connie, pero ¿y la inseguridad qué hago? Yo creo que hay que tomar los espacios.
hay que retomar la ciudad que tienes, hay que empezar a nosotros ser partícipes de nuestra seguridad también. Ojo, no estoy diciendo que estamos viviendo en un país seguro, ni que sal a las 9 de la Sí, pero noche hay que a darle caminar. la vuelta a ver cómo logras caminar un poco más, subir escaleras, no usar el ascensor. Sí, Trata de no estar sentado todo el tiempo. sí, y hacer pausas activas. Si estoy trabajando y trabajo en una oficina, pues cada 2 horas me paro, doy una vuelta y bueno, te miran como loco, pero ¿por qué no hacer unas flexiones en tu oficina? ¿Sabes? No es, llévate unas mancuernas y las tienes en tu oficina y haces un poquito de fuerza muscular mientras estás en tu oficina. Suena medio disparatado al principio, pero cuando lo empiezas a hacer y te parece normal y no te importa lo que Claro. otros digan, Cuando pues tengas 15 días ya todo el mundo sabe que estás en tus 5 minutos de descanso. así Claro es, que sí, de tus 5 minutos de pausa Bueno, sí, activa. 5 minutos de pausa activa y ya nadie te va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. De hecho, en varias partes del mundo, en Estados Unidos y en Europa, hay facultades de estilos de vida, donde se hacen posgrados para prescribir estilos de vida. Es muy bueno. Esa es la tendencia que tenemos ahora. Esa es la tendencia, definitivamente, porque nos dimos cuenta de que el medicamento A, medicamento B son buenísimos y son excelentes y la gente se sigue muriendo. Claro. Y sí. De eso vamos a conversar ahora. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Ok, regresamos en este espacio con nuestra invitada, mi querida amiga, la doctora Connie García, hablando de estilos de vida saludable. Y aprovechamos de saludar en el Insta Live que tenemos por amigos de Chile. ¿Y qué más tenemos por ahí? Y de Canadá, que nos están viendo. Así que bueno, muchísimas gracias por esta audiencia. Ajá, y nos estabas contando que hay facultades ahora para enseñar estilos de vida. Y aquí mi querido operador me tiene sorda, vamos a ver. ¿Qué pasó? No oigo nada. Ahora sí, ahora sí. Bueno, cuéntanos, Connie. Hay escuelas en otras partes del mundo que están formando médicos y personal de salud para que aprendan a prescribir adecuadamente los estilos de vida saludable. Cuando uno le dice aprendan a prescribir, es que uno pueda dar mensajes claros y concisos a las personas, adaptados por edades. A los niños, sí, es muy importante para construir músculo el que consumas proteína, pero para los niños lo más importante son los carbohidratos porque es la fuente más rápida de energía. A las personas mayores, cómo hacer para que no pierdas masa muscular, pero hacer un buen diagnóstico clínico y el no tener buena masa muscular los hace más proclives a caídas y las caídas los hacen más proclives a fracturas, que es lo que da más morbilidad en edades avanzadas. Entonces, ¿cómo hacer para enseñar a los médicos a que eso no ocurra? Incluso nos enseña en esas facultades a ir a la casa de los pacientes para ver el ambiente, dónde está la luz inadecuada, dónde están los pasamanos que tienen que utilizar, decirles cómo es que deben hacer actividad física para fortalecer su cintura pélvica, para evitar las caídas, para mantener equilibrio. Y cuando uno le dice eso, pues las recomendaciones mundiales de alimentación es que se consuma por lo menos 5 raciones de vegetales y fruta al día, con un buen consumo proteico, bajo en sal y con adecuada cantidad de agua. Uno dice, lo que todo el mundo dice es 8 vasos de agua, pero 8 vasos de agua va a depender de la actividad física que tú hagas, de la edad que tienes, del peso que tengas. La sugerencia global es que esa dieta sea lo suficiente para mantener normopeso. Y si estás en obesidad, pues hacer alguna estrategia para disminuir de peso. Pero todo el mundo está acostumbrado a que las dietas son para disminuir de peso. El problema del bajo peso es un problema real, y sobre todo en países como el nuestro, donde en la epidemia del 2016-2017 la pérdida de peso ponderal en la población general estuvo alrededor de 11 kilos, y eso es muchísimo, y que la desnutrición es una realidad. Entonces tenemos que entrenarnos para estilos de vida Y saludables. la malnutrición, porque mucha gente obesa con una baja proteica. Que impresionante. o sea, lo que consumen es carbohidratos, Claro que no sí. consumen, y tampoco consumen vegetales, y consumen muchísima sal, y consumen muchísimas bebidas azucaradas. Entonces, hacer mensajes tanto en redes sociales, como en las facultades de medicina, como en las escuelas de nutrición, en las escuelas de fisioterapia, en la escuela de enfermería, en todos, para que todos estemos hablando el mismo discurso y a la gente le llegue al final del día un mensaje un poco más claro.
cómo hacer actividad física. Y miren que siempre digo actividad física y no deporte. El deporte es una actividad física estructurada con fines deportivos, de competir, de que te den un premio. Y eso va a mejorar la fuerza muscular, la velocidad, pero no necesariamente es la salud. De hecho, uno tiene que hacer una pesquisa muy buena para evitar los accidentes durante el deporte, porque se supone que los riesgos mayores de lesiones deportivas, tanto cardiovasculares como osteomusculares, que son al final del día las más frecuentes, es cuando aumenta la intensidad del ejercicio. Entonces, hacer una buena prescripción de actividad física, lo primero es que hay que decirle a las personas que no pueden seguir siendo sedentarias, que tienen que caminar, que el mínimo número de pasos al día que tienen que dar son 7.500 pasos, y es una fórmula muy sencilla de decirles a las personas, cuenten el número de pasos a través de los podómetros, o si tienen algún teléfono inteligente, en ese teléfono inteligente baja la aplicación que te mida cuántos pasos das al día, y te lleva sorpresas. La gente dice, yo camino muchísimo, muchísimo, y cuando le pones la aplicación, apenas llegan a 5.000 pasos y le tienes que decir, estás sedentario. Y eso es una muy mala noticia, porque el sedentarismo es la cuarta factor de riesgo en cuanto a factor atribuible de muerte. No en los factores de riesgo convencionales cardiovasculares clásicos. Hay una fórmula para calcular la fracción atribuible de muerte de cada uno de los factores de riesgo por separado. Y eso es una publicación que realiza regularmente Lancet, ¿okay? Donde calculan y extraen con una fórmula que es estadística, dependiendo de la prevalencia del factor de riesgo y las comorbilidades asociadas, se calcula la fracción que ese factor de riesgo contribuye a la mortalidad por todas las causas, ¿ok? Y sin mucha sorpresa, la primera fracción atribuible de muerte a nivel mundial es hipertensión arterial. Yo creo que ahí no hay sorpresa. La segunda es tabaco. Entonces, siguiente sugerencia, no fumar. No es que fume poquito, uno al día, no fumar. Y no vapeadores, y no cigarro electrónico. No, nada. El cigarro electrónico fue una estrategia para los que fumaban, de manera tal de que eso es para el que fuma, intentar quitarle un hábito. Al que no fuma, ¿por qué le vas a prescribir eso? Y además con una cantidad de sustancias terribles que están dejando muchas malas cosas en el mundo. Entonces, si ese es el segundo factor atribuible de muerte, entonces la primera sugerencia es controlar bien la sal. La segunda sugerencia en estilos de vida saludable tiene que ser no fumar, y por supuesto ahora con esta moda del vapeador o los cigarros electrónicos, quitarlo. La tercera es la azúcar alta, ¿ok? Entonces hay que controlar los niveles de azúcar y consumir alimentos saludables. Y la cuarta es el sedentarismo. La cuarta causa o fracción atribuible de muerte en el mundo es ser sedentario. Porque cuando uno ve la actividad física como protector, no es solo para hipertensión arterial, para diabetes, para cardiopatía isquémica, para muerte súbita, sino que también con un nivel de evidencia 1A disminuye la incidencia de cáncer de colon y cáncer de mama. Y con algunas menos evidencias también disminuye la incidencia de otros tipos de cáncer. Adicionalmente, disminuye la incidencia de depresión y ansiedad, disminuye la probabilidad de desarrollar cambios cognitivos y demencia en el anciano, mejora la capacidad vital en las personas, de manera tal de que su capacidad de desplazarse y de vivir bien es mucho mejor. Entonces, la cuarta indicación importantísima es hacer actividad física a los niveles de sugerencia global, que son 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. Eso es para mantener salud. Tenemos que hablar de otros números si estamos hablando de personas que tienen sobrepeso, obesidad, personas que tienen diabetes o personas que tienen hipertensión arterial o que tienen bajo peso. Porque incluso para las personas de bajo peso, la actividad física que uno le va a indicar no va a ser la actividad física de 150 minutos semanales solamente, sino insistirle mucho en hacer ejercicios de fuerza muscular para desarrollar masa muscular y disminuir así la sarcopenia, que en conjunto con las sugerencias nutricionales van a mejorar esa masa muscular que te va a ayudar
a controlar tanto la sarcopenia como la sobrepeso, como la obesidad, como la diabetes y mejorar incluso la probabilidad, disminuir la probabilidad de desarrollar eventos cardíacos mayores. Estoy oyendo que no sabe qué es la sarcopenia. La sarcopenia es esa disminución de la masa muscular que hace que tengas riesgo cardiovascular y riesgo de enfermedad endocrina diferente de la enfermedad de diabetes y disglicemia. Entonces es bien importante que no es solamente para sobrepeso que uno tiene que indicar actividad física, es para mantener salud, para disminuir la probabilidad de tener muerte por cualquier causa, para disminuir diabetes, para mejorar tu estado de ánimo. Claro que sí. Eres más feliz si haces más actividad física, pero es que además tienes menos probabilidad de desarrollar demencia, que es un reto que tenemos hoy día. Cada vez la expectativa de vida es mayor y cada vez estamos viendo más personas con trastornos demenciales. En demencia en todas sus... en toda la gama de patología demencial. De trastorno cognitivo, si lo queremos ampliar, desde el conocido Alzheimer, enfermedad demencia vascular, mixta, enfermedad por en todas la sugerencia principal tiene que ser los cambios en el estilo de vida, pero no cuando ya empezaron los cambios cognitivos. Tenemos que empezar desde el niño. La epidemia en niños de estar conectados mucho tiempo a los dispositivos electrónicos es un reto que tenemos en la sociedad. Padres, maestros, representantes, entrenadores, comunicadores sociales, todos los niños. Está demostrado que la razón de ser obesos es que ahora están más de 1 hora al día conectados a dispositivos electrónicos. Y se limita completamente la actividad física. Eso es una guerra es una batalla que libramos todos los días, los que somos mamás, los que somos profesores. Yo cuando estoy dando clase, los niños, yo no doy clase de niños, yo doy clase de adultos, son muchachos universitarios y yo doy clase en 5º año básicamente, o de posgrado, y durante la clase están chateando y lejos de... Yo entiendo que los millennials tienen esa capacidad de atender y ser multitasking, de ser multiatención y lograr muchas, pero tu capacidad de atención definitivamente disminuye y nosotros mismos a veces no nos damos cuenta y estamos muchísimo tiempo conectados a los dispositivos electrónicos, que son una maravilla, son una herramienta pero maravillosa. Lo que no estoy tan segura es que si dejamos que ellos nos coman a nosotros, estamos dándole el uso adecuado a eso. Definitivamente. Y ahora a las 9:47 de la mañana yo quiero que puntualicemos aquí. El primero, los hábitos adecuados que son. Dijimos primero, controlar el consumo de sal. Segundo, la dieta. Segundo, el tabaco. El tabaco, no fumar. Tercero, la dieta balanceada. La dieta balanceada porque hay muchas dietas de moda. La dieta... ¿Qué opinas tú? Bueno, vamos a capitular, te hago la última pregunta para cerrar. El cuarto, quedamos en la hacer actividad física. Y quedamos en el disminuir quinto, el estrés. Disminuir el estrés. También que es una connotación de salud mental, con la compañía, con la parte familiar, la integración social. Entonces, con esos 5 tips es ideal cerrar este estilo de vida saludable. Pero yo quiero hacer una pregunta sobre el fasting, el ayuno, eso que está tan de moda, que toda persona, todo especialista que viene aquí de la parte nutricional y que realmente conoce, yo lo pregunto, porque está extremadamente de moda. A donde uno voltea, todo el mundo está haciendo, no estoy en mis horas de ayuno. Entonces, el ayuno no está durmiendo, eso no existe, la cetosis, o sea, la cetosis es importante, o sea, ¿cuánta gente va a tener un hígado graso muy pronto? Mira, esto es, riñón que no funcione? Esto es una historia de ir y venir. En los años 80 estuvo muy de moda todas las dietas cetogénicas habidas y por haber, que consumas solamente, ya dije que la dieta debe ser balanceada, ¿ok? Entonces, eso de que solamente consumas proteínas en el día y grasa, ya el haber dicho todo lo anterior de que la dieta debe ser balanceada, el consumo racional de carbohidratos, fibras, proteínas y grasas que son las necesarias. De manera tal de que hacer cetosis es diferente de tener una dieta keto. O sea, aquí hay como 5 conceptos que están intrínsecos dentro de lo que están metiendo todos en un saco, ¿no? Claro. El hacer fasting, que es la forma como está ahorita de moda, tiene origen religioso, para que lo sepan, ¿ok? Quienes primero hacían
fasting o hacen ayuno son los católicos y los judíos, la religión judeocristiana, porque es una forma de demostrar respeto, etcétera, etcétera, y a esa persona no les pasa nada. Pasen una vez a la semana ayunos de más de 12 horas, que es lo que normalmente hace la gente cuando uno se acuesta a dormir a las 10 o 11 de la noche y se levanta en la mañana, pues ya llevas 8 horas de ayuno. Lo que hacen es prolongar ese tiempo. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes cuando haces fasting? Definitivamente, si se está buscando disminuir peso y haces fasting, ¿qué es lo que logras cuando haces ayunos de 16 horas? Bueno, que al final del día lo que vas a comer son 2 veces al día, y así disminuyes la cantidad de calorías que consumes al día. Eso es uno de los objetivos. 2, disminuyes la ansiedad a largo plazo de consumir carbohidratos, haciendo esa restricción. Es un poco tortura, pero sí, para lograr pérdida de peso importante, no lo puse en silencio. Si tú quieres hacer, está de moda, pero sí se logran buenas cosas. Siempre y cuando lo hagas en una forma progresiva. Si no es que tú estás acostumbrado a comer a las 8 horas y de repente vas a hacer 16 horas de ayuno, eso no puede existir. Ahora, que esa sea la herramienta ideal y sea lo mejor y sea la panacea y que mantenga en el tiempo. ¿Y que puedas hacerlo 3 meses, 4 meses? Pues no lo veo tan fácil, pero eso es una cuestión de estilo de vida también. Por ejemplo, hay personas, el Dalai Lama, vuelvo y repito, los rabinos o los cristianos ortodoxos que hacen su ayuno todos los viernes, pues hacen 16 horas de ayuno, pero es que lo hacen de toda la vida y están entrenados para eso. Las modas actuales son lo que 3 pasa, meses con esta moda de ayuno. Lo que pasa es que todo lo que está de moda hay que verlo con lupa, y si uno hace esa recomendación para la población general, está cometiendo un error. Si esa persona es diabética y toma hipoglicemiantes orales y hace ayunos de 16 horas, termina hospitalizado y termina tal vez con algún problema. Si esa persona es un obeso y tiene algún problema en la insulina y tiene hiperinsulinismo y lo sometes a ayuno prolongado sin una supervisión médica adecuada, probablemente haga hipoglicemias y se va a sentir muy mal y va a abandonar cualquier estrategia que a lo mejor es bueno. Y esto es un tema que para obesidad tal vez tenga su asidero, tal vez tenga su buen público, ¿ok? Siempre y cuando estén asesorados por una persona que sepa lo que está haciendo. Las dietas tienen que ser saludables. La nutrición en general tiene que ser un estilo de vida donde tú aprendas a comer, a moderar la sal, a moderar el azúcar simple, a comer más vegetales y frutas, a tomar más agua, a tomar menos bebidas edulcorantes, a consumir adecuadamente los alimentos. Y a estar a nivel social feliz, porque eso es otra de las cosas con las que se va. Claro, es tener salud física y mental. Eso es la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es la salud. El bienestar físico y mental, no solamente físico. Es así. Así que bueno, a las 9:53 de la mañana ha sido realmente interesante esta parte de esta conversación contigo. ¿Cómo te pueden contactar, Connie? Por ¿Tu teléfono? ¿Tu Instagram? Mi Instagram es lo más usado, es @connie.garcia, está en la página, CONNYE.garcia, es creo que la forma más fácil de contactarme. Yo estoy en el Instituto Clínico La Florida, veo consultas previa cita con hora citada, y en las mañanas estoy en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Luis Racetti, en el Servicio de Medicina 2 del Hospital Universitario de Caracas, resistiendo por la Universidad Central de Venezuela. Bueno, mis felicitaciones siempre por eso, y siempre la central tiene que salir adelante. Tenemos que mantener nuestros bastiones y en la medida en lo que, mientras estemos aquí, seguimos luchando por lo que estemos haciendo. Los micrófonos están abiertos completamente. Y muchísimas gracias. Excelente. Después de esta encantadora sección, vamos a continuar. Seguimos con nuestra próxima sección hablamos con un corte musical y después venimos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Tips financieros,
ABC en Respira Libre con Katiuska Casó. Soy Katiuska Casó, tu asesora y consultora en emprendimiento, desarrollo y expansión de negocios. Desde Respira Libre Radio vengo a compartir algunos tips financieros para ayudarte a manejar adecuadamente tus finanzas personales, empresariales o institucionales. Hoy conversaremos sobre los gastos hormiga. Los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no necesitamos. Por tratarse de bajas sumas de dinero, generalmente no les prestamos atención y pasan desapercibidos. No obstante, estos destruyen nuestra capacidad de ahorro e incluso pueden llevarnos al endeudamiento innecesario, llegando a representar en muchas ocasiones más del 12% de nuestro ingreso mensual. Algunas de sus características es que son pequeñas sumas de dinero que a primera vista no nos parecen irrelevantes. Segundo, se repiten constantemente, sea diario, semanal o mensualmente. Tercero, no los contabilizamos, es decir, no llevamos un registro de estos gastos. Cuarto, son gastos perfectamente evitables o sustituibles por alternativas más económicas. Y quinto, al sumar los gastos hormiga, se obtiene un total de dinero que puede ser considerable. Si te preguntas, ¿y cuáles son mis gastos hormigas? Pues tendremos aquí la compra de chicles, cigarrillos, cerveza, vino. Almorzar fuera de casa con demasiada frecuencia. Regalar propinas en los semáforos, en los bares, en el lavadero de auto, en el supermercado. Suscribirse en un canal de televisión, de música o de una revista en línea que no utilizamos. En nuestra sesión de hoy para Respira Libre Radio comparto algunos tips que te ayudarán a identificar para que puedas tomar medidas correctivas sobre tus gastos hormiga. Primero, escribe y lleva un registro de absolutamente todos tus gastos. Puedes apoyarte en una aplicación gratuita que puedes registrarlo en tu celular. Segundo, suma todos los gastos y calcula cuánto resultó al final del mes. Cuarto, identifica cuáles de estos gastos no son realmente necesarios y te impiden establecer un buen plan de ahorros. Y quinto, identifica qué prioridad dejaste de atender por incurrir en esos pequeños gastos. Para más informaciones puedes contactarme en +1 809 258 7815 en las redes sociales como @casokatiuska y en la página web www.acomsa.com.do. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respira Libre Sport. Estamos de vuelta y estamos ahora en nuestra sección de Respira Libre Sport, como siempre, y estamos llevando a las diferentes disciplinas deportivas la conciencia de la buena respiración. Y hoy nos acompaña Eduardo Espinosa, preparador físico, campeón nacional e internacional de artes marciales y creador del Pro Fight System. Así que, bienvenido, encantada y un honor que estés con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, vamos a conversar un poquito de ese poderoso proceso de la respiración en la actividad física y deporte, que sí hay que profundizar mucho en eso, porque de hecho las personas cuando comienzan con una actividad física normalmente van enfocados en solo músculos. Es así. Músculos, verme bien, pero no profundizamos verdaderamente ese poderoso proceso que va más allá de respiro profundo, el oxígeno y exhalo, ¿verdad? Expulso el dióxido de carbono. Eso va muchísimo más allá de eso. Y sí es importante que estos temas se manejen y se informen, porque todos pasan por este proceso.
yo profundizando dentro de lo que es la parte del proceso de respiración en la actividad física, yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que todos puedan entender con poca información qué es lo que sucede cuando estamos en una actividad física? ¿Okay? ¿Qué pasa cuando pasamos del día normal, del caminar, despertar, caminar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando inicio una actividad física con mi sistema? ¿Qué pasa con la respiración? ¿Por qué me mareo? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué cuando de repente llevo los niveles de intensidad fuera de lo normal, se me acelera el sistema cardíaco? ¿Por qué? Claro, y sobre todo, ¿cómo llevas todo eso en el desarrollo de tu disciplina deportiva? ¿Cómo, que es una de las que toma más conciencia de la parte respiratoria y que toma la fuerza muscular y el ímpetu en concentración y respiración? Sí. Bueno, mi base principal viene de las artes marciales. De ahí tengo todo el proceso de respiración primero, porque el proceso de respiración dentro de las artes marciales y muchos deportes, pero normalmente en las artes marciales aprovechas el oxígeno para generar energía. Aprovechas el oxígeno para generar fuerza. ¿Ok? Y tomando en cuenta esto, yo decía, bueno, vamos a estructurar algo donde expliquemos fácilmente a todos los que nos están escuchando cuál es el proceso de la respiración dentro de la actividad física. Tenemos que tomar 3 conceptos. Volumen por minuto, está expresado por BM, ¿ok? Luego tenemos consumo de oxígeno, que es, y ya les voy a explicar qué es. Se va a venir preparada la entrevista. Exacto. Y luego tenemos umbral ventilatorio. Muy bien. Estos 3 conceptos, de aquí es que debemos partir dentro de la actividad física, y normalmente esto no se aplica. No se considera. No se aplica, no se le explica al usuario, no se le explica, mira, tú vas a entrar ahorita en un proceso donde vamos a estimar cómo está tu volumen por minuto en cuanto a la respiración, cuál va a ser tu consumo y cuál va a ser tu umbral ventilatorio. No se explica. Y normalmente que tienes que llegar, porque si no llegas a ese umbral, nunca vas a desarrollar adecuadamente esa disciplina deportiva, no vas a tener los resultados que son los que tu cuerpo debe en rendimiento. Exacto. No, y va a suceder que te vas a llegar a un punto donde no avanzas en el programa de entrenamiento y te quedas estancado, te sientes agotado o agotada, y eso es lo que sucede. Fíjate algo, cuando tomamos en cuenta lo que es el volumen por minuto, que estamos hablando que es la cantidad de aire que llega a nuestro organismo durante un minuto, ¿verdad? Con él viene lo que es el consumo de oxígeno, que es donde nosotros ahí estima la cantidad total que el organismo va a utilizar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando pasas de 1 minuto a 3 minutos y en esos 3 minutos te toca correr, te toca activar una energía mayor a la que no venías? Comienzan a entrar en una etapa de fases, ¿ok? Que es lo que normalmente tampoco conocemos. Y cuando hablamos de fases, la capacidad que tengas tú de pasar de tu primera etapa normal, caminar, ¿verdad? Tu frecuencia cardíaca está en un estado normal, tu respiración está normal, pero cuando ya incrementas, ya hay un movimiento extra, entras en la etapa donde las pulsaciones comienzan a acelerarse, el sistema respiratorio comienza a acelerarse, la respiración comienza a hacerse más profunda y comienza a crear ese choque respiratorio, cardíaco. Y comienza ese choque a crear alteraciones en el organismo, donde comienzas a sentirte mareado, comienzas a sentir que te dan ganas de vomitar. Y es cuando el programa de entrenamiento, si no tienes este conocimiento, se torna complicado. Claro, y fracasa porque y la de gente terror. abandona, exactamente. La Entonces, gente abandona y no continúa. entramos a la segunda etapa, que esta segunda etapa es como cuando comienzas a adaptarte. Ya comienzas a tener más conocimiento, comienzas a permitirte y comienzas a conocer que el proceso de respiración ya va a ser más profundo y comienzas ya a crear una conciencia moderada de movimiento. ¿Ok? Y hasta que llegas a la tercera fase, que es la fase ya del atleta, que es donde ya estás en la capacidad de controlar, ya estás en la capacidad de mantenerte por un mayor tiempo en ese gasto, en ese consumo de oxígeno, en esa respiración profunda, y puedes utilizar mejor la energía
para salir exitoso en lo que te vayas a desempeñar o en lo que estés haciendo en ese momento. Si toda persona que empezara una actividad deportiva o que fuera un deportista de alto rendimiento tuviera ese conocimiento base sobre la respiración, el beneficio que obtuviera al final de su práctica fuera el doble o el triple. Claro, claro que sí, porque Realmente. fíjate, esto es lo primero, lo principal. Lo principal, fíjate, cuando nosotros, por lo menos en mi práctica de las artes marciales, si tú tienes temor, porque eso nunca va a escapar, cada vez que tú te propongas hacer algo más grande y más grande y más grande, esto causa un temor. Y ese temor crea una activación en el sistema nervioso central, y ese sistema nervioso central crea un estado de alerta donde contrae todos los músculos, comienza a haber sudoración, comienza a haber una respiración mayor, y fíjate que ahí ya comienza la respiración a trabajar de otra forma. ¿Qué sucede? Cuando no estás en la capacidad de controlar esto, comienzan los órganos, comienza el sistema a crear alteraciones. Entonces después me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele, y comienzan dolencias. Claro, y el problema del caso tuyo, que eres campeón nacional e internacional, en esas competencias, por supuesto las de más alto nivel, obviamente la primera reacción es de como tú dices, pues de temor, Sí. y se desencadena esta cascada de reacciones. Si tú no estás consciente de tu respiración, seguramente no estuvieras aquí sentado. Exactamente. Porque no me estuvieras diciendo, no, yo fui campeón de tal. No, Sí, no hubieras exacto. llegado, no hubieras llegado. Es que No hubieras llegado porque no hubieras tenido el rendimiento adecuado para ese desempeño. Exacto, exactamente. Y fíjate que la parte deportiva llega a un punto también donde tienes que adaptar la respiración. ¿Ok? Mira, Porque y háblanos un poquito del Profile System. Ok. Cuéntanos qué Mira, es ese y cómo llegaste. Profile System es un sistema de entrenamiento. Yo lo creé aproximadamente en el 2003. ¿Ok? Yo tuve la oportunidad de, por mi parte deportiva, viajar por muchísimos países, estudiar muchísimo, hacer muchísimos cursos, y una de lo que me llamó la atención primero fue escuchar las necesidades. Y Profile System es un sistema creado en las necesidades individuales, un sistema donde trabajamos grupal pero de forma personalizada. Nosotros estamos desarrollando un programa de entrenamiento. Ojo, nosotros no tocamos el tema de discapacidad, yo lo tomo atención especial, porque profundizar en este sistema de discapacidad entendí que todos tenemos una. Y dije, bueno, vamos a llamarlo programa de atención especial. Y bueno, tenemos también lo que es el programa de atención especial. Tengo un equipo poderoso equipo, nutricionista, preparador físico, traumatólogo, fisioterapeuta. O sea, tengo un equipo dentro de Profile System bien completo, que nos ayudan a alcanzar los objetivos y los resultados de lo que el individuo para ese momento desee. Excelente. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Nosotros estamos ubicados en la sede principal en Guatire. Okay, tenemos la sede principal, y aquí en Caracas estamos en el Impact Hub Caracas, en Los Palos Grandes. Ahí estamos los días martes y jueves a partir de las 5 de la tarde. ¿Y tu red social? @Profile System. Profile System. De verdad que encantada. Son las 10:13 de la mañana. Excelente abordaje y explicación de cómo es la parte respiratoria. Muchísimas gracias. Así que a mi querido productor, ya sabe que lo tomamos en cuenta para estas secciones. A lo mejor nos apoya. Sí. Aquí, ¿viste? Sí. Aquí aprovechamos y sacamos siempre gente que estamos incluyendo gente siempre en el programa. Así que, bueno, lo seguiremos viendo. Bueno, vamos sí, ahora gracias. a un corte musical y ya regresamos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirando la historia. Y ahora a las 10:19 venimos con nuestra sección de Respirando la Historia. Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se celebra el 27 de enero
y lo proclama las Naciones Unidas. El 27 de enero de este 2020, el Holocausto, el Programa de Divulgación de las Naciones Unidas, rechazando toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 67, condenando sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Decide que las Naciones Unidas designen el 27 de enero, aniversario de la liberación de los campos exterminio nazi, como Día Internacional de la Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. E insta también a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. También se pide al secretario general que establezca un programa de divulgación titulado El Holocausto y las Naciones Unidas, y que se adopten medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de recordar el Holocausto y la educación al respecto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. En Caracas hubo bastantes, este fin de semana, películas y varias cosas con respecto a esto. Muy, muy bueno. También estamos hablando de, tenemos la muerte de José Félix Rivas. Fue uno de los héroes venezolanos más importantes de la primera parte de la independencia. El 31 de enero de 1815 murió en Tucupido, habiendo nacido en Caracas el 19 de septiembre de 1775. Defendió apasionadamente la causa republicana a extremos radicales, desempeñó varios cargos militares demostrando la pericia en esta dirección. Tuvo un rol importante en la campaña Admirable y se destacó por su participación en las batallas de la Victoria, Eurica. Murió delatado. Tenemos el próximo martes 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer. Se celebra promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objeto de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Por ahí vienen sorpresas en Respira Libre, que vamos a hacer algunas campañas de despistaje, siendo plataforma con la parte educacional que nosotros, que es uno de nuestros pilares de salud, de educación y calidad de vida, y que estamos pidiendo apoyo a varios médicos que van a estar, ya les van a llegar estas noticias y vamos a formar algo más, algo nuevo que vamos a incluir a nuestro programa de Respira Libre. También continuamos con que desde el año 2019 la campaña del Día Mundial contra el Cáncer es Yo soy y yo voy, haciendo un llamamiento a cualquier persona a actuar contra el cáncer. Cualquier acción individual puede suponer un cambio a nivel global. Y esto es lo que se quiere reflejar. En el Día Mundial contra el Cáncer, ¿quién es usted y qué va a hacer? Eso es lo que nos está moviendo también a nosotros a incluir esta nueva sección. Bueno, nueva sección no, va a ser algo periódico que vamos a hacer, una actividad que vamos a ir comentando después. Así llegamos al final de Respirando la Historia y vamos a un corte musical. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas. Y en nuestra sección de Respirar y degustar los aromas tenemos una innovación. A partir de ahora vamos a contar con la colaboración valiosísima de nuestro querido amigo que siempre ha estado con nosotros desde que esto empezó, Jesús Nieves Montero. Escritor, docente de escritura creativa, generador de contenidos para medios de comunicación, wine videoblogger, editor de Snob Gourmet, que tiene su programa aquí también en TNO y que ahorita nos está haciendo pues el enorme placer de acompañarnos y este honor de que sea una persona como él que nos lleve en este momento a hablar sobre las tendencias gastronómicas para este 2020 y que nos siempre nos ha acompañado en todos estos eventos de Respirar y degustar los aromas desde nuestros inicios. Muchísimas gracias, Jesús, encantada de que hayas aceptado nuestra invitación. Un placer como siempre, doctora, bueno, y siempre me siento parte del equipo de Respira Libre. Claro. Cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias gastronómicas en este año, Jesús? Fíjense, doctora, que yo creo que lo primero que podríamos hacer es mirar un poquito lo que ocurrió en la gastronomía el año pasado, sobre todo
a partir de mediados de año, y es que la gastronomía se convirtió más que yo diría que cualquier otra época, al menos desde que yo trabajo en comunicación gastronómica, en una gran válvula de escape. Personas que, por ejemplo, tenían la costumbre para viajar al interior del país, dado pues todos los problemas que tenemos que hay en relación con servicio eléctrico, servicio de combustible, preferían pues entregarse a un conjunto de opciones gastronómicas que se fueron multiplicando, porque nosotros, digamos, en los últimos 5 años hemos visto cómo lo que ha sido los servicios de comida clandestina o de restaurantes en locaciones, lo que se llaman los pop-up restaurants, ¿no? En locaciones cambiables, con propuestas muy sofisticadas en muchos casos. Allí la aparición de nuevos food trucks y sobre todo de muchas ferias, algunas de ellas prácticamente permanentes, en las que pues estaban los food trucks, la apertura sin duda alguna de restaurantes. Entonces la gente vimos que se entregó a ese presupuesto para consentirse, para recrearse, más que cualquier otra cosa, lo colocó mucho en gastronomía, ¿no? Y eso, por supuesto, oxigenó al sector, permite que, bueno, de cara a lo que va a ser este 2020, haya unos cuantos elementos que nosotros, digamos, le podemos hacer ese trazo en relación con lo que serían esas tendencias. Fíjense que la primera, y esta viene muy a cuento con el tema pues de salud, ha sido la irrupción y el entusiasmo de las personas por los fermentados. O sea, es muy curioso cuando uno habla de fermentado, porque la gente, cuando hoy por hoy oye fermentado, piensa en kombucha, en ensaladas, preparaciones como el kimchi, en el kéfir, pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, el yogur lo viene comiendo todo el mundo desde hace mucho tiempo, y toda la cartilla de lo que es un fermentado. Pero bueno, estas preparaciones que nos recuerdan al oriente, al lejano oriente y al oriente medio, como decía, el caso de la kombucha, esta bebida tan fuerte fermentada de té, pero bueno, que tiene un conjunto de beneficios para la salud, el kimchi, que tiene esta preparación del repollo fermentado, pero que termina por ser, sobre todo como se está utilizando como una especie de ensalada aderezo que le da esa otra dimensión de sabor a las comidas, el kéfir, que algunos ganaderos artesanales están utilizando como parte de la base de su masa madre, comenzado a entrar en la conversación de las personas, y las personas, aparte de los beneficios de salud, sienten que están conectados con una verdadera tendencia mundial, porque la realidad, en el caso, por ejemplo, de kombucha, es que ya en muchas partes del mundo hay producto industrializado que viene pues listo para uno consumir en lata o en botella de vidrio. Entonces, esa es una de las primeras tendencias, doctor, el tema de los fermentados, que vamos a seguir viendo, y yo le hago una acotación, como en su momento, a principios de año, que me entrevistaron para la revista Bien Me Sabe, es que las vamos a ver en contextos, digamos, que no son sus naturales. Es decir, por ejemplo, el kimchi, de repente podamos ver arepas kimchi en lugar de una preparación tradicional de Corea o de Japón o China. Entonces, esa sería una gran tendencia. Bueno, la verdad que yo no he tenido la oportunidad de probar ni la kombucha ni el kimchi, así que no puedo opinar en este momento. Me falta hacer esa prueba. Son sabores fuertes, pero bueno, la gente, como digo, aparte del sabor, que a veces incluso es muy curioso cuando uno ve expresiones faciales de la gente probando esto, pero junto con esa especie yo no diría de desagrado, sino como de impacto, porque los sabores fermentados suelen tener pues toda esa acumulación de notas, incluso hasta, por ejemplo, el kimchi no necesariamente huele bien. Entonces, pero la gente, por ejemplo, enseguida piensa en los probióticos que tienen estas preparaciones, y entonces, bueno, como hay también en paralelo toda una tendencia relacionada con el cuidado de la salud, entonces la gente ha incorporado esto que se ha vuelto algo como de ese fashion gastronómico a sus planes pues ya más dietéticos, ¿no? Sobre todo ahora a inicios del año. Fíjense que una segunda tendencia, doctora, tendría que ver con la generación aún más de platos que en sí mismos sean susceptibles de convertirse, gracias a una foto normal y correcta,
es decir, sin filtros, sin ningún tipo de adorno, en verdadera pornografía gastronómica o food porn. Fíjese que hace cuestión de 2 semanas conversaba con un buen amigo productor de quesos y él me decía que estaba en opciones, en tratos con una nueva hamburguesería a abrir, y él le estaba ofreciendo parte de su portafolio, y lo primero que le dijo a la gente de la hamburguesería es: tiene que ser un queso que nosotros podemos servir fundido, que se derrame hacia afuera, que sea como cae la gota hacia afuera, porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiere poder fotografiar. Hay ahí como una mezcla también, ya esto, digamos, no es necesariamente gastronómico, sino hasta psicológico. Hay gente que por un lado quiere presumir, otra gente quiere poner en vitrina pues lo que se está comiendo, lo que está disfrutando, lo cual inherentemente no es un problema en sí mismo. O sea, hay a las modelos, por ejemplo, y las mujeres y hombres muy amantes de la moda les gusta presumir pues sus lentes, sus zapatos, sus pantalones. Pues bueno, a quienes nos gusta la gastronomía o a un sector les gusta mostrar este tipo de platos. Y fíjense que eso lleva, por ejemplo, a que en el caso de lo que decíamos, hamburguesas, perro caliente, repostería, vamos a estar viendo muchos colores. O sea, el uso, digamos, como muy incisivo y muy intenso de colores llamativos, de forma de que, como le digo, con cualquier tipo de teléfono, una persona simplemente coloque el plato frente a sí, apriete su botón y pueda tener una foto impactante. Sobre este tema, doctora, estuvimos conversando con una buena amiga y aliada de Verónica Sequera, que es repostera, y comentábamos que bueno, que tal vez la diferencia va a ser entre el que hace el tema de los panes de colores con simplemente el colorante natural pues que venden, que siempre han vendido en cualquier repostería, y otras propuestas un poco más complejas, que por ejemplo hay gente que hoy por hoy trata la remolacha de tal manera que quede un extracto muy intenso y con eso poder darle color a sus panes, o trata algún elemento verde, sea la espinaca, algunos el cilantro, la zanahoria. Entonces con esa base natural, pero sacada directamente de un producto, o incluso en ciertas ocasiones agregándole pulpa del producto, que cambia totalmente, por cierto, la textura, pues termina con resultados muy interesantes. Tal vez uno a destacar es lo impactante que se ve cuando está servida una hamburguesa o un sándwich, porque realmente eso no tiene carne, un sándwich de frutos del mar, cuando el pan es elaborado con tinta de sepia o calamar. Entonces el pan queda pues negro pero muy intenso, aparte le da un sabor y le da un contexto al relleno y al aderezo que tenga el sándwich. Entonces de eso también vamos a estar viendo, doctora. Pero eso es algo bien interesante, y sobre todo, por lo menos en esta sección que nosotros estamos tratando de hacer, lo que es recalcar la importancia de los alimentos, como nos lleva a incentivar todos los sentidos y a la memoria sensorial. Esos sabores que son tan intensos como el pan con la tinta de la sepia, eso es algo increíble. Imagino que cuando eso se prueba, debe ser que repotencia absolutamente, y eso debe ser un sabor umami cuando se come un sándwich. Imagínate un sándwich de frutos del mar. Tampoco he tenido la oportunidad de probar uno de esos, pero eso creo que me encantaría probarlo pronto. Totalmente, eso, la forma como compensan y como se complementan esos sabores son muy particulares y generan eso, o sea, y yo creo que incluso ya desde el tema del color, comienza esa relación con la comida, en la que el impacto visual que tiene el plato comienza a generar anclas y relaciones pues emotivas y de memoria sensible con otras experiencias que uno ha tenido. Y bueno, ya cuando uno va a probar precisamente el primer bocado, comienza a desarrollarse una relación adicional a la la suma de sabores y de elementos del plato, porque yo creo que si en algo, en líneas generales,
se puede convenir, se puede estar de acuerdo en el movimiento gastronómico más reciente en Venezuela, es que la gente apuesta, el empresario apuesta por un producto de alta calidad, es decir, la materia prima es buena, entonces en eso no necesariamente se diferencian las propuestas gastronómicas, sino que se diferencian luego en cómo yo esa materia prima de calidad le doy un contexto, le doy una imagen, le doy otro tipo de fuerza, y a partir de allí pues el comensal responde, ¿no? Y creo que en relación con eso, creo que nosotros nunca lo hemos tocado directamente en alguno de los eventos, viene apareciendo algo muy interesante, que es en relación con las generaciones. O sea, es evidente que de repente una persona de 55, 60 años ante estos panes de colores puede generar una relación medio distante, pero por eso es que en contraparte han surgido algunas propuestas, por ejemplo, de sopas muy tradicionales que llevan a la casa, sean hervidos, sean cruzados, sean mondongos, pero en el otro extremo generacional, un millennial ve ese plato de color y viene imantado, viene directamente a agarrar, a compartir, a tomar su foto y bueno, y también a descubrir, en el caso de lo que decíamos, cuando los colores son naturales, esa otra dimensión que siempre es importante para las generaciones más jóvenes hoy por hoy, que es qué tan generoso, beneficioso con el medio ambiente ha sido el conjunto de procesos que llevan a que un plato esté frente a nosotros, ¿no? Entonces creo que es este tema del color, esta tendencia, tiene bastante más dimensiones que el mero hecho de que, bueno, vamos a ponerle unas gotitas de colorante y tener allí el plato. Es que ahora todas las preparaciones también van cambiando porque tienen que llamar la atención de estas nuevas generaciones que definitivamente son multisensoriales y que tienen otro nivel de conciencia que han hecho que se haya avanzado, ¿no?, a nivel de la parte culinaria. Esto es un aporte importante y que a mí me sorprende, Jesús, que he aprendido mucho de tu mano, que cada día más hay innovaciones que están a nivel mundial que las tenemos nosotros aquí en Venezuela. Totalmente, o sea, hay que recordar que Venezuela, en particular Caracas, hay otras ciudades también, pero en particular Caracas, durante los últimos aproximadamente 40 años ha sido una de las grandes capitales gastronómicas latinoamericanas, y esto, digamos, no es una especie de eslogan, es una especie como de autobombo de la comunidad gastronómica venezolana, sino que es una realidad, con que las tendencias se absorben muy bien. O sea, si uno ve, por eso uno se mueve hacia los 70, por ejemplo, uno ve que aquí había restaurantes del corte que era el corte internacional, que eran los restaurantes de alta gastronomía francesa de primera, o sea, restaurantes, por ejemplo, que hacían su propia mantequilla, que hacían su propio pan, que tenían su propia unidad de pastelería para poder generar postres de primer nivel, y por supuesto en todo lo que es la sala caliente, pues este conjunto de productos importados. Y fíjense que a medida que ha avanzado el tiempo, han venido un conjunto de crisis pues de entorno económico en Venezuela, pero resulta que en el mundo la tendencia ha sido mirar hacia adentro, mirar hacia las recetas autóctonas, mirar hacia los productos autóctonos, y bueno, Venezuela entonces en mezcla entre el tema de las crisis y el tema de esa tendencia y de una camada o las primeras camadas de cocineros profesionales graduados por academias acá en Venezuela, empezó a desarrollar todo el movimiento que hoy por hoy conocemos y que permiten que en los últimos años hayamos visto propuestas como Alto, como la Casa Bistró, como el propio Moreno Restaurante, que tienen como base, si bien no es lo único que sirven, pero tienen como base una investigación de productos y de recetas tradicionales venezolanas que en su momento, pues incluso el visitante extranjero se siente muy agradado de conocer, porque es evidente que cuando uno ve un pescado como la catalana, cuando uno ve una salsa de cacao elaborado con el mejor cacao del mundo, que es el venezolano, cuando uno ve preparaciones con maíz que no son las tradicionales de Centro y Norteamérica, como son pues los bollos pelones, que no necesariamente, o la yaca misma ahorita, que todavía han pasado un par de semanas desde diciembre, todo eso forma parte de un movimiento
que nos ha puesto a nosotros en la vanguardia. Y bueno, y lo más reciente y lo más de comida callejera, todo lo que son los food trucks. Si bien aquí siempre va a haber, o por ahora va a haber el desfase con la legislación, pero esto es un mal de casi todas las capitales latinoamericanas en relación con cómo se pueden mover estos camiones y dónde se pueden parar. Pero Venezuela, en casi todos los elementos base gastronómicos, y Caracas en particular, es una ciudad en la que se come bien todavía. No, sí, definitivamente es así. Oye, Jesús, y ha sido genial, de verdad, que hayas aceptado estar con nosotros en esta sección. Creo que vamos a aprender muchísimo. Como yo siempre aprendo cada vez, cada minuto que estoy contigo, eso es increíble. Y bueno, y además de todo, abres lo que es la expectativa de uno buscar dónde están estas nuevas tendencias, particularmente aquí en la ciudad, y aprovechar y disfrutarlas y conectarnos con nuestros sentidos y con todo lo que nosotros queremos hacer. Aprovecho la ocasión también hasta de terminar esta sección para invitar a toda nuestra audiencia a nuestro próximo evento, que esta vez no estás invitado porque estamos haciendo la segunda entrega de los aromas de la seducción con Belkis Crocker, y en este momento incluimos a Carmen Montelongo, y va a ser el miércoles 19 en el restaurante Bambú en Altamira Village, Jesús, así que espero verte por allá, y estamos invitando por nuestras redes sociales @respiralibre, pueden ver la promoción y pueden ir adquiriendo también sus entradas, porque estos eventos de los cuales yo aprendí muchísimo y que vamos a seguir compartiendo, esta es una parte diferente, más show a propósito del Día de los Enamorados. Bueno, pero con una guiatura gastronómica de primera con nuestra buena amiga Carmen Piedad, y bueno, por supuesto Belkis con todo ese conocimiento de la accesibilidad que está allí. Y sobre lo que usted decía en general de los eventos, incluyendo pues la nueva edición que organiza Respira Libre, hay una dimensión que siempre nos gusta transmitir a nosotros, cultural de la gastronomía, que la gente hace bien en recordar. O sea, no es solamente ir y comerse una tapa o comerse un plato y tomar una copa, sea de vino, sea de cualquier producto, sino es adicionalmente el poder entender lo que significa estar alrededor de una mesa. O sea, alrededor de la mesa y la sobremesa se han negociado grandes armisticios y grandes tratados que han llevado a guerras o a grandes resoluciones de conflictos en el mundo. Se han logrado para grandes avances, incluso científicos. Entonces, realmente el hecho de comer es un hecho social, es un hecho que va muchísimo más allá de la simple degustación, de la simple impresión por los sentidos. Entonces, lo bueno de estos eventos es que nos permiten, con la guiatura aparte especializada, seguir avanzando y seguir pues entendiendo esto más. Y de verdad que nosotros siempre hemos defendido que aquello que uno entiende mejor, sin duda alguna lo disfruta más, y en la gastronomía eso es ley. Así es, así que bueno, lo esperamos y estaremos contigo el próximo viernes. Claro que sí, que un placer será volver a encontrarnos. Ok, muchísimas gracias, Jesús, encantada. Y a las 10:46 de la mañana vamos a un corte musical y continuamos con nuestro programa. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respira News. Y en nuestra sección de Respira News tenemos 6 tecnologías que nos van a cambiar la vejez. Repasamos los proyectos tecnológicos europeos más prometedores en materia de envejecimiento: monitorización de la demencia, detección de caídas, andadores inteligentes. Dentro de 7 años más, el 20% de los europeos tendrán 65 años o más. En 2060, 1 de cada 3 ciudadanos formará parte de este colectivo. Más allá del peso que este cambio demográfico dejará caer sobre los sistemas sanitarios y las otras oscuras consecuencias del imparable envejecimiento del continente, hay que mirar al futuro con optimismo.
Farseeing ha construido la base de datos sobre caídas más grande del mundo. Este repositorio ha permitido procesar datos psicológicos y de comportamiento relacionados con las caídas, así como actividad diaria y factores fisiológicos. El estudio ha permitido fabricar wearables especializados en la detección de estos incidentes, que además pueden completarse de otras soluciones de evaluación y rehabilitación de las funciones motoras. Mario se centra en contrarrestar la soledad, el aislamiento y la demencia. El resultado de este proyecto es Compay Robot, un asistente personal que detecta caídas, monitoriza la salud, ofrece distintas opciones de entretenimiento, sirve de soporte para videollamadas e incluso ayuda a levantarse a los usuarios que tienen dificultades para eso. Silver ha creado el andador del futuro, LEA. Este modelo avanzado ofrece un amplio catálogo de funciones que se integran a la perfección en una estructura a la que las personas mayores están muy acostumbradas. Además de ser más fácil de movilizar, reconoce el terreno y notifica la presencia de obstáculos e incorpora un sistema de navegación autónomo que permite acercarse al usuario en caso de necesidad. InCasa monitoriza el estado de salud y factores ambientales que pueden influir en este a través de un sistema multicanal que incorpora sensores, alertas en distintos niveles y servicios de comunicación que además incluyen sugerencias de actividad diaria, planificación de terapias y coordinación entre servicios sociales y sanitarios. También tenemos Long Lasting Memories. Ha desarrollado un sistema que puede instalarse en hogares y centros de día e introduce ejercicios físicos y cognitivos en un entorno de servicios aislados. Además puede combinarse con otra solución de vida independiente que compensa la discapacidad de usuarios con problemas cognitivos o con demencia leve durante sus actividades diarias. Tenemos también, para finalizar, el último invento que aparece, que es de la casa GrowMop, que es un robot capaz de aprender las necesidades y hábitos de sus usuarios e incrementar sus habilidades en concordancia con el declive de la persona mayor. Aprendizaje automático y computación en la nube permiten a este sistema proporcionar apoyo y fomentar la actividad e independencia de los usuarios. Sociable se ha desarrollado en un servicio online que incluye actividades de entrenamiento cognitivo y activación social que ayudan a los mayores a permanecer mentalmente en forma. Además, incorpora herramientas que permiten a los especialistas médicos monitorizar el progreso de los pacientes y diseñar programas de entretenimiento adaptados completamente a sus necesidades. Muy interesantes todos estas innovaciones que se nos están presentando a nivel de Europa, y la fuente es de retinaelpaís.com. Y así, también tenemos aquí otro: guerra tecnológica a la enfermedad. La combinación de la inteligencia artificial, el Big Data, los sensores y marcadores biométricos, la genética y la supercomputación van a revolucionar el concepto de la salud, asegura el director del contenido del Foro Retina. El 26 de junio del 2000, Bill Clinton, que apuraba su última legislatura tocado por el escándalo de Lewinsky, y Tony Blair, autoproclamado líder de la hoy difunta Tercera Vía, presentaban un borrador del que acabaría siendo el primer mapa genético de un humano. La decodificación de ADN no se complementó hasta el 2003. Como vemos, no son solo nuestros políticos los que les gusta presentar cosas sin terminar. Cuando se dio por acabado el proyecto Genoma Humano, que lo identificó y cartografió por primera vez los 23.000 genes de una persona, concretamente los del codescubridor de la estructura del ADN, James Watson. Se habían invertido 13 años y $2.700 millones, es decir, 2.192 millones de euros. Hoy basta una simple búsqueda en Internet para encontrar decenas de startups que ofrecen este servicio por un costo bajo. Es decir, que en solo 15 años de codificar el genoma humano es 350.000 veces más rápido y unos 30 millones más económico. Este es el orden de magnitud de las mejoras exponenciales que la tecnología está aportando a la salud, tratando la enfermedad como un problema de ingeniería, con un enfoque pluridisciplinario que incluye médicos, biólogos, genetistas, pero también ingenieros, programadores, matemáticos y tecnólogos en general. En el primer foro del País Retina en mayo del 2016, Eidor Bender, fundador y CEO de Unique y pionero en la fabricación de exoesqueletos que permiten volver a andar parapléjicos, afirmaba que en el 2025 no habría discapacidad física.
Neurolink es el nuevo proyecto de Elon Musk. Promete hacer lo mismo con la discapacidad psíquica. Y es que cientos de emprendedores y científicos en todo el mundo han declarado la guerra a la enfermedad. Y va a haber un avance en la medicina en los próximos 10 años, más de lo que se hizo en todo el siglo XX. La combinación de la inteligencia artificial, el Big Data, los sensores y marcadores biométricos, la genética, la supercomputación, van a revolucionar el concepto de salud, mucho más allá de la ausencia de enfermedad, no solo para hacer que vivamos más, sino para que vivamos mejor. El reto es hacer estos avances asequibles a todos. Resulta un poco curioso que los grandes avances médicos que vivimos coinciden con el cuestionamiento de la universalidad de los servicios sanitarios y los recortes en los sistemas públicos de salud. Es el momento de apostar por las innovaciones tecnológicas, pero de hacerlo en el contexto de un sistema sanitario público y universal. Fuente: retinaelpaís.com. Y así llegamos a las 10:54 de la mañana al final de nuestro programa de este viernes 31 de enero, ya finalizando nuestro primer mes del año. Dando las gracias de que llegamos a ustedes en la Dirección General de la Radio, gracias a Rafael Casela, Ingeniería en Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, Producción Andy Borillo, Control Técnico y Asistencia de Producción a Edgar Pérez. También en los controles tenemos a Bárbara Caguán cuando nosotros empezamos, y en la conducción quien les habla, Sajid Samariño. Todos los viernes de 9 a 11 de la mañana estaremos con ustedes. Recuerden la reposición de nuestro programa por nuestro canal de YouTube, @respiralibre, nuestra página web respiralibre.net, y que estamos con ustedes con mucho cariño el próximo viernes. Para comunicarse con la producción del programa, haz clic en Respira Libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes @respiralibre. Respira Libre.